Muchas gracias, buenos días, gracias por su asistencia esta mañana de miércoles 28 de septiembre de 2022. Vamos a hablar de algunas cuestiones relativas a la ética y los procedimientos y la cuestión probatoria. Voy a compartir una presentación, nada más un pequeño anuncio. Tengo una actividad que no está particularmente cerca, como todo en esta ciudad no está particularmente cerca, y entonces tengo que desplazarme, y ese desplazamiento me lleva aproximadamente 40 minutos, por lo tanto voy a tener que terminar la clase, pues digamos como a las 10:35, ¿no? Y pido una disculpa por ello, pero a veces los traslados en esta ciudad, no a veces, los traslados aquí en la Ciudad de México son así, ¿no? Bueno, voy a compartir la presentación y vamos a comenzar con cuestiones cuestiones relativas a la ética probatoria. Déjenme nada más. Tengo que regresar aquí a la pantalla para poder ver mi apunte. Bueno, primero que nada, sabemos que los procedimientos judiciales, su teleología, su finalidad es... ¿Qué diapositiva están viendo? Es que, ¿por qué pasa esto? A ver, permítanme, necesito ver. Ok, está bien. Es que necesito ver cuál es es que yo tengo dos pantallas. Ok. Yo tengo dos pantallas y entonces luego en una está una cosa y en otra está otra cuando estoy presentando. Entonces, nada más para ver qué es lo que estoy presentando. Bueno, entonces decía, en los procedimientos judiciales hay una finalidad que es conocer de la manera más cercana a la realidad. Pues es un problema, pero hoy no nos vamos a meter con el problema filosófico de la realidad, pero vamos a suponer que hay tal cosa como una realidad, que esa realidad es cognoscible, que es aprensible, y que entonces podemos determinar lo que sucedió, ¿no? Lo que sucedió, que desde luego es un problema. No solo es un problema judicial, pero también es un problema judicial, porque entonces vamos a determinar si aquello que sucedió como dicen las personas involucradas, las partes, qué sucedió. Ese es el segundo problema. Y entonces ahí vamos a tener inmersos la cuestión probatoria, ¿no? Porque no nada más se trata de decir que algo sucedió en un tiempo, en un lugar determinado y con circunstancias específicas, ¿no? Sino que en esa ocurrencia, además, hay una serie de argumentos que se relacionan con vamos a decirlo así, términos más o menos técnicos, ¿no? Se relacionan con una hipótesis normativa y que esa hipótesis normativa tendrá que actualizarse para que le den la razón a una persona en una contienda judicial. Pero para ello necesitamos razones. Las pruebas son razones, ¿no? Las pruebas buscan certeza. La finalidad de las pruebas, así como los procedimientos, nos llevan a conocer lo que sucedió. Ahorita voy a hablar de una parte así como técnica y entonces después insertamos la parte de la ética, ¿no? Bueno, entonces decía, los procedimientos judiciales tienen la finalidad de conocer lo más cercano posible a la realidad, lo que sucede, pero para ello necesitamos razones, que son las pruebas. Y entonces, las pruebas buscan que con un alto grado de probabilidad muestren que ocurrió un hecho X en el tiempo y en el espacio, ¿no? Esa es la finalidad de la prueba. Pero claro, la prueba no es una sola, ¿no? Es un conjunto de medios, un conjunto de razones que ya sea robustecen en su individualidad o acreditan en su totalidad un hecho, ¿no? Que aconteció un hecho y que por lo tanto le corresponde una hipótesis de derecho determinado. Pero además, ya en la parte de los sujetos, digamos, esta es como la cuestión probatoria en general, pero en la parte de las y los sujetos que intervienen, sabemos que las pruebas se obtienen, se ofrecen y se valoran, lo cual quiere decir que participan diversos sujetos, ¿no? Y en la obtención, ofrecimiento y valoración, cada uno de esos sujetos dentro del procedimiento tiene tareas tanto técnicas, ¿no? Como éticas.
Porque una cosa es la parte técnica de la prueba, que la vamos a ir viendo, pero entrelazada con los elementos éticos, ¿no? Tanto de obtención, ofrecimiento y valoración y las consecuencias jurídicas que tiene, no solo para efectos del derecho formalmente hablando, sino para efectos de el deber ser, ¿no? De la axiología, de los valores que idealmente deberían de trazar el actuar de cada uno de estos sujetos en los momentos en que participan, ¿no? ¿Quién obtiene las pruebas? Claro, aquí depende de quién sea la persona, quién sea el actor, ¿no? Quién sea, pues sí, quien ejerce la acción jurídica, ¿no? Aquí podemos encontrar al Estado, las fiscalías o la policía, no solo, o sea, las fiscalías en sentido amplio, ¿no? Cualquiera de los sujetos que puedan estar relacionados con esto, al Estado, cuando, por ejemplo, el derecho administrativo, y con esto también está el derecho administrativo sancionador, ¿no? Impone una sanción, siguiendo una serie de pautas, ¿no? Ahí no están obteniendo una prueba, aunque tendrá efectos de prueba, ¿no? Una sanción, un acto administrativo, no es que por sí mismo sea una prueba, es un documento en donde se detallan una serie de cuestiones relativas a la comisión de una omisión que tiene consecuencias de derecho, pero que para su impugnación, pues será un medio probatorio. En el derecho electoral, por ejemplo, están las pruebas, uno de los tantos medios probatorios, pues son los paquetes electorales, ¿no? Y estos, pues, además de brindar seguridad jurídica, en caso de que haya recuentos, tienen que ser protegidas, ¿no? Y entonces en el actuar de las y los funcionarios de casilla, los funcionarios electorales, las personas que custodian este material, no nada más, insisto, hay un comportamiento deseable en términos estrictos para cuidar el documento, sino un comportamiento esperable en términos éticos, que no lo alteren, ¿no? Que se comprometan con la función que desempeñan, ya sea ministerios públicos, ya sea el Estado, ¿no? Entonces ahí la obtención de las pruebas. Pero hay una parte en donde esto cobra mayor relevancia, ¿no? Porque cuando se trata de documentos, pues bueno, es más o menos sencillo ser diligentes, más o menos. Hay elecciones que se anulan porque se rompe la cadena de custodia, ¿no? Es decir, los pasos para el cuidado de este material probatorio que son los paquetes electorales. Bueno, pero en el caso de los procedimientos judiciales, sea civiles y sobre todo penales, ahí tenemos problemas de comportamiento por parte de quienes obtienen la prueba, ¿no? Y tiene desde luego consecuencias de derecho, pero además, o sea, una parte es la consecuencia jurídica que puede tener para el procedimiento, pero tiene consecuencias también, como decía, del comportamiento no solo no deseable, no solo no esperable, sino que más allá de que ensucia el procedimiento, también ensucia la propia función de la persona, ¿no? Estoy hablando de, por ejemplo, en los procedimientos penales, las pruebas obtenidas, ¿no? Mediante violaciones a los derechos humanos, para no decir algo en particular, ¿no? Las pruebas ilícitas, ¿no? Y eso lo iremos viendo, así como la contaminación total de los asuntos, ¿no? Pero bueno, en principio, la cuestión es sencilla, ¿no? Hay medios de prueba que establece la ley, ¿no? O sea, hablando, primero ya dijimos, los sujetos que obtienen la prueba. Perdón, tenemos estas matrices, discúlpenme. Está la obtención de la prueba y tenemos ahí una serie de sujetos que intervienen en su obtención. Luego tenemos sujetos que ofrecen el material probatorio, que también es importante mencionarlos, ¿no? Porque aquí normalmente van a ser, no únicamente, pero normalmente el comportamiento, no solo esperado, sino debido, es de los abogados, ¿no? Los abogados ofrecerán los medios probatorios, ofrecerán las razones a partir de las cuales probarán, ¿no? Que cierto hecho aconteció de la manera que dicen que aconteció. Y aquí también tenemos un comportamiento esperado en términos jurisdiccionales, pero un comportamiento deseado en términos éticos, ¿no? A lo mejor a algunos de ustedes les ha tocado alguna vez en algún procedimiento civil rendir o ya sea, bueno, ofrecer una testimonial, ¿no?
testigos, y entonces participan los testigos. Y hay una parte, desde luego, de preparación del testigo. Mira, te van a preguntar esto, porque hay una sesión, ¿no?, de contrapreguntas. Y entonces hay que ser precisos en circunstancias de modo, tiempo, lugar, de cómo acontecieron los hechos, ¿no? Con que seas preciso es más que suficiente, ¿no? Con que digas, te van a preguntar cómo iba vestida para ver si hay más de un testigo, que normalmente hay más de un testigo, pues que ellos puedan detallar de manera clara cómo iba vestida la persona, por ejemplo, ¿no? Para que se pueda acordar y pueda reconstruir. Es un comportamiento no solo deseado jurídicamente, sino deseable en términos de la persona que rinde el testimonio, pero también del abogado, que ahí la tarea no es reconstruir una mentira, ¿no?, sino actuar de conformidad, ese es el comportamiento deseado, ¿no?, de conformidad con lo que aconteció, ¿no? Sin fabricar, digamos, la verdad, ¿no? Pensemos que en el caso de los procedimientos penales, ¿no? Y esto trae a colación un asunto, ¿no?, que ahorita está en los medios de comunicación, el asunto de Ayotzinapa, la cuestión relativa no solo a la obtención de las pruebas, sino a su ofrecimiento, ¿no? Es decir, la alteración de ciertos hechos para contar una historia, ¿no? Para contar una historia no verídica, ¿sí? En ese caso en particular, ¿sí? Entonces, eso, ¿no? Es la parte que resulta importante. A ver, permítame. Entonces, en esa cuestión, insisto, es el comportamiento de unos y de otros. No solo pensemos que los abogados son quienes ofrecen el material probatorio. También, por ejemplo, los procedimientos administrativos o inclusive electorales, cuando provienen de un procedimiento más o menos administrativo, como son los especiales sancionadores, ¿no? Las pruebas las recaba la autoridad, aunque muchas veces que hay concierto, las puede solicitar alguna de las partes, ¿no? Solicitar pruebas que no están al alcance del oferente. La autoridad además tiene que, si bien yo las ofrezco en el expediente, en el caso de los procedimientos sancionadores, cuando se interpone el recurso respectivo, yo digo cuáles son los medios probatorios. Uno de los medios probatorios por excelencia será el expediente formado con relación al procedimiento, ¿no? Que no está en mi poder, está en poder de la autoridad, ¿no? Pero habrá algunas otras cuestiones, algunas otras diligencias, las famosas diligencias para mejor proveer, que son obligación del juzgador, ¿no? O sea, hay circunstancias que requieren un comportamiento no solo por parte de los oferentes propiamente hablando, ¿no? Estamos hablando tanto en términos, insisto, técnico-jurídicos como en términos éticos, porque es un comportamiento deseable ¿para qué? Para reconstruir de manera más cercana lo que sucedió y que con un alto grado de probabilidad se pueda determinar que ocurrió un hecho X y con ello darle la razón a una de las partes, ¿sí? O anular una resolución, lo que sea, ¿sí? Bueno, entonces, entre esta obtención, ofrecimiento y valoración, pues habrá una relación lógica, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Y en qué circunstancias, no? Bueno, y en la valoración, pues ahí siempre va a ser el que haga la determinación de qué peso tiene, si las pruebas son razones que se aportan, ya sea en lo individual, que acrediten que ocurrió un cierto hecho de una determinada manera, pero en su conjunto también, ¿no?, mostrarán esto mismo, ¿no? Es decir, hay pruebas que pueden, ahorita voy a esa parte de valoración, pueden demostrar por sí mismas la ocurrencia de algo y hay otras que en su conjunto lo demuestran. Por eso es importante la obtención, ofrecimiento y valoración, en tanto en términos técnicos, otra vez, como en términos de reconstruir la verdad, lo más apegado a esto, ¿no? La realidad como aconteció bajo las circunstancias que acontecieron, ¿no? Hay un libro que yo les recomiendo que tiene que ver con esto y que toca la parte ética, y voy a eso, con sobre todo la valoración probatoria, que se llama Derecho e Incertidumbre, de Jerome Frank. Es fácil, bueno, no sé si sea tan fácil de conseguir, pero
porque yo tuve que ir a algunas librerías para conseguirlo, pero es barato, ¿no? O sea, en esos términos. Y seguramente habrá PDFs que yo no invito, ¿no?, a que lo hagan, pero bueno, si no se puede conseguir en bibliotecas, se consigue. Es muy fácil conseguirlo en bibliotecas, ¿no? Para quien lo quiera adquirir, no sé si sea tan sencillo. Está publicado por Fontamara. Pero bueno, el chiste es que Frank dice, él es de la escuela realista norteamericana, ¿no?, cuya premisa es: el derecho se construye en el conflicto, no en las hipótesis normativas, no en los congresos, no en el poder legislativo, ¿no?, sino cuando se resuelven conflictos de derecho. Eso es lo de menos para efectos de esto. Porque él dice, los tribunales de alzada, los tribunales de apelación, no construyen propiamente el derecho. Bueno, más bien, la premisa es la siguiente. El derecho, los Estados Unidos tienen una obsesión, por alguna razón, con la predictibilidad, no solo en términos de seguridad jurídica, con todo, ¿no? Por eso les gustan tanto las estadísticas, y quienes les gusten los deportes sabrán, ¿no?, qué porcentaje de bateo, el rating de los quarterbacks, y así sucesivamente, ¿no?, porque les gusta predecir qué tan probable es que este bateador conecte un hit, ¿no? Qué tan probable es que este quarterback, y tienen estos fantasies y esto que se basan en eso, en la predictibilidad de un comportamiento más o menos esperado, ¿no? Y lo llevan a los jueces, ¿no? Y entonces dicen, bueno, ¿qué tan probable es que una resolución sea de determinada manera? Y la premisa de Jerome Frank dice, no es posible determinarlo para los tribunales de alzada. ¿Por qué? Por lo que los tribunales de alzada ya vienen, o cuando la controversia que se endereza, en los tribunales de alzada, no es una controversia sobre los hechos, es una controversia sobre el derecho, pero los hechos ya están acreditados. ¿Me explico? O sea, lo que aconteció, cómo aconteció, bajo qué circunstancias, esa es la premisa de Frank, ¿no? Desde luego podemos decir más o menos, ¿no? En los amparos podemos decir, en los amparos, en los medios de impugnación podemos decir una prueba que no está debidamente fundada y motivada porque no guarda una relación estrecha con los hechos, pero normalmente, y entonces si no guarda una relación con los hechos, o se tiene por probado ciertos hechos a partir de un determinado valor probatorio que se le asigna a una, valga una redundancia, a una prueba, entonces no se puede decir que esos hechos hayan sido acreditados. Pero bueno, en principio, lo que dice él es que los hechos ya están probados. Ya no es los procedimientos de alzada ya no se tratan, ya no versan sobre los hechos, sino sobre la aplicación de la norma, ¿no? Y dice, entonces ahí tenemos problemas, porque muchas veces esos hechos, cuando son valorados en la primera instancia, que es normalmente ahí quedan firmes, hay muchos sesgos. La valoración, y hace toda una disquisición con relación a cuáles son los elementos de valoración. La valoración, en principio, ¿no?, desde un punto de vista estrictamente jurídico, lo que pasa es que los problemas de derecho nunca son solo estrictamente jurídicos, ¿no?, ni por su origen, ni por sus efectos, ¿no? Dice, el problema es que en estas valoraciones hay elementos subjetivos, ¿no?, que contaminan los hechos. Y dice, ¿cuáles son estos? Y claro, Jerome Frank, a ver, escribe en una época, y yo no diría que ahorita no sería así, no afirmaría que eso ya se superó en los Estados Unidos, en donde está presente el elemento racial, ¿no? Entonces decía, pues hay un evidente sesgo a la hora de valorar material probatorio, ¿no? Tanto por quienes lo recolectan, la policía, por quienes lo valoran. Bueno, y quienes lo ofrecen, que es, ya saben, ¿no? Igualmente hay un monopolio del ejercicio de la acción penal por parte del Estado. Y entonces en esa cadena de sesgos lo que tenemos son resultados injustos, ¿no? En términos jurídicos y en términos éticos, porque no solo el juzgador tenía una predisposición a, además recuerden, muchos procedimientos tienen una teleología y una composición diversa, ¿no? Pero se componen de, los ruidos domésticos son inevitables, ¿no? Se componen de, ay, me distraje. Bueno, ahorita me acuerdo qué era lo que iba a decir. Jurados, ¿no? Hay algunos procedimientos que precisan de jurados, y los jurados, si bien garantizan una cierta equilibrio, ¿no? Hay una selección de jurados, ¿no? Pero finalmente hay sesgos, ¿no?
hay sesgos indefectibles. Esos sesgos pueden ser tanto cognitivos, ¿no? La capacidad hasta dónde le da a una persona en su cabeza, ¿no? Para ser, lo voy a decir así, sensible a ciertos hechos, a ciertos temas, aun si se trata de un juzgador entrenado para resolver problemas jurídicos, no está exento de esto, ¿no? No está exento de leer un expediente y de decir que hay algo que lo interpela, ¿no? En una conferencia con un investigador de la UNAM, que no voy a decir quién porque ahorita se me olvidó cómo se llama, Enrique Cáceres, que él ha trabajado mucho esta idea de ¿cómo se llama? De la inteligencia artificial, de las operaciones neuronales de las y los jueces, y decían que un juez de primera instancia civil decía, mira, yo antes de tener hijos pensaba de una forma y ahora pienso de otra. O sea, hay elementos exteriores a la voluntad puramente juzgadora a la hora de valorar, que son indefectiblemente van a estar presentes ahí, ¿no? Entonces, ese grado de subjetividad, aunque, o sea, digo, nunca va a dejar de estar ahí. Hay que minimizarlo para que no contamines. Es el problema filosófico de sujeto-objeto, ¿no? Que tanto el sujeto, y es el problema filosófico del derecho, del positivismo y de la hermenéutica, ¿no? Que tanto se puede, ¿no? Que tanto el juzgador tiene bueno, qué tanto el elemento subjetivo del juzgador va a determinar el resultado. La idea sería que nada, pero eso es imposible, ¿no? Tanto por elementos propios de la sociedad, ¿no? El discurso del momento, ¿no? El discurso político, el discurso sobre relaciones sociales, ya lo he dicho, deseables y deseadas, recordarán la clase de ética y democracia, y las escuelas, ¿no? Las escuelas en donde se forman los juzgadores, todas esas juegan, son elementos que están ahí presentes a la hora de la valoración, ¿sí? En Estados Unidos lo tienen mucho más resuelto que aquí, ¿no? Esta parte de las ideologías, no solo en la valoración, en las posturas sobre determinados hechos, ¿no? Y no tienen ningún empacho. Yo no digo que sea, yo no los pongo como ejemplo, digo, hablar de Jerome Frank y de estas cosas de los juzgados, porque los podemos tener como en la cabeza de manera muy sencilla. Yo sé que ustedes no necesitan eso porque son profesionales de derecho y sean, si yo pongo un ejemplo de una confesional que se desahoga en un juzgado, lo pueden entender bien, pero para efectos de esta parte de la valoración, es interesante la premisa de Jerome Frank. Y decía, no tienen mucho empacho en decir, pues hay jueces, y lo digo así, y no estoy haciendo eco de ningún discurso local, sino allá lo dicen así, liberales y conservadores, ¿no? Los conservadores, porque más los nomina, ¿no? El presidente de la República y un presidente liberal, nomina a jueces liberales, más o menos, ¿no? Y un conservador a conservadores, y en esos equilibrios, pues tendremos resultados como el Wade versus Roe, ¿no? De la cuestión del aborto, ¿no? Que es una interpretación, ahí no era una controversia de cuestión probatoria. Pero bueno, entonces a lo que voy es que cada uno de estos sujetos tiene un comportamiento que es deseable en términos del procedimiento, del resultado, pero deseado en términos éticos, porque el resultado, claro, yo puedo decir, ¿qué es lo que quiere la fiscalía? Condenar. Esa no es la tarea de la fiscalía, desde luego, ¿no? O sea, la fiscalía tendría que investigar, o sea, su tarea, ¿no? Como fiscalía, sería reconstruir una serie de hechos para determinar la responsabilidad o probable responsabilidad y tratar de sostenerla en un procedimiento penal, ¿no? De unos determinados sujetos. Ese es el comportamiento deseable y deseado en términos, insisto, jurídicos y éticos, porque lo que vamos a hacer, vamos a imponerle una pena privativa de la libertad a una persona si se acredita que acontecieron los hechos como dicen, pero la tarea de la fiscalía entonces es reconstruir a partir de lo que tiene esos hechos, ¿no? Suceden otras cosas, ya veremos, ¿no? Cuando se rompe este comportamiento, no solo técnico, ¿no? Sino que aún habiendo un comportamiento técnico de, bueno, yo produje una serie de resultados, una serie de hechos para obtener un resultado, esto tiene consecuencias indeseables para el derecho, ¿no? Entre ellos, condenar inocentes, ¿no? Castigar inocentes, ¿no? Llevar a resoluciones injustas, ¿no? Por eso tenemos distintos sujetos, ¿no? Y por eso tenemos otras instancias. Pero bueno, entonces, ya decía, ¿no?
Esta es como la tarea. Ahora, en el caso de la valoración, y voy a avanzar en la presentación, interrúpanme en cualquier momento, si hay algo que no queda como claro o que no comparten, ¿no? Déjenme nada más regresar a porque tengo mi acordeoncito, ¿no? Entonces, en un primer momento, pues es sencilla la tarea de valoración, que es en la que me voy a concentrar, ¿no? Hay medios de prueba que establece la ley. La ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, el Código Civil, ¿no? Y si prevén la supletoriedad, la ley general, ¿cómo se llama? La ley general, es que iba a decir una ley, pero ahorita se me olvidó. Ya se me olvidó. ¿Cuál es el cuerpo legislativo para los procedimientos administrativos? Que no es nada más la ley general, la ley federal de procedimiento administrativo, sino hay una ley federal de procedimiento contencioso administrativo, algo así. Ya se me olvidó, pero bueno, Código Procesal Civil, Código de Procedimientos Penales, y cada uno de estos establecen cuáles son los medios de prueba admisibles, y también los que no se admiten, ¿no? Los procedimientos administrativos, por ejemplo, son admisibles todos los medios de prueba, excepto la confesional, ¿no? Tampoco se admite la testimonial por parte de las autoridades, ¿no? Yo le llamo a la autoridad del secretario de Hacienda y Crédito Público a que venga y rinda un testimonio con relación a este hecho, ¿no? Pero bueno, entonces ahí hay medios probatorios que la ley establece, pero ahí nuevamente existe un vínculo entre prueba, verdad y valoración, ¿no? La prueba, otra vez, tiene por objeto, si todos los sujetos participan, no solo en términos técnicos, sino en términos éticos, en la reconstrucción de algo muy cercano a la verdad, y le aportan a la o el juzgador los elementos para que en su valoración pueda llegar a una decisión lo más cercano a la justicia posible. Aquí estamos hablando de aproximaciones, ¿no? Sin miedo. O sea, a ver, aún en las ciencias exactas, esto es así, es aproximación. Solo voy a hacer un ejemplo para, como la aproximación a la verdad y como la aproximación a la justicia. Pues sí, ¿no? En ciencias exactas, ¿no? Hay unos audifonitos, y esto yo lo sé por un amigo con el que platiqué hace poquito, que trabaja en eso, ¿no? Y desarrolla estas cosas matemáticas para hacerlo. Hay unos audífonos que venden algunas compañías que supuestamente aíslan el sonido. Y dice, claro, no puedes aislar todo el sonido, ¿no? No puedes. Lo que puedes hacer es que sea lo más aproximado posible a un aislamiento. Y dice, te voy a poner un ejemplo. Si tú tiras una piedra, ¿no? Si tú te avientas una piedra y quieres saber cuál va a ser su trayectoria y dónde va a caer, en realidad no puedes determinar con exacta precisión en dónde va a caer, pero sí puedes determinar en qué radio va a caer. Y lo que vas a hacer con tus operaciones matemáticas es que ese radio, ese margen de error, digamos, se reduzca lo más posible. Bueno, pues eso es el derecho. Y esos son los medios probatorios. El cúmulo de medios probatorios combinados con el actuar debido de cada uno de los oferentes, de quienes lo obtienen y de que lo valoran, va a reducir este margen de acercarnos a qué fue lo que pasó, cómo pasó, quién hizo qué, ¿sí? En la medida en que cada uno de estos, ya no solo en términos técnicos de que los medios probatorios sean robustos y digan una serie de cosas, sino en la medida en que los sujetos y sujetas, ¿sí? Que participan en esto, observen su actuar técnico y ético, ese margen de discrecionalidad, ese margen de amplitud que puede tener, que es la verdad, ¿no? Si es un problema filosófico, ¿no? Irresoluble, la realidad, híjole, pues la realidad, bueno, no importa. Para términos, para efectos jurídicos, pues la realidad es más o menos lo que aconteció en unas circunstancias específicas, en una fecha y en un lugar determinados, en donde participaron una serie de sujetos y que se acreditan o no una serie de conductas con relación a una hipótesis normativa. Digámoslo así, hoy sí estoy abusando de los tecnicismos jurídicos, que no es como ni lo que más me gusta ni lo que mejor me sale, pero a veces hay que hacerlo, ¿no? Pero bueno, entonces, este vínculo entre prueba, verdad y valoración está atravesado por el comportamiento deseable de todos los sujetos que participan en ello, ¿no? Bueno, ahora, en esta última, la valoración es esta última, la actividad de valoración, es la que realiza la o el juzgador para asignarle un peso en la construcción de verdad a una de las razones, que son los medios probatorios, ¿no?
Y aunque hay un proceso lógico argumentativo que dirá, estas pruebas se relacionan de esta manera, también hay, como decía, elementos éticos en la valoración y construcción de la verdad. Y estos elementos éticos pueden ser tan universales, ¿no? Tan universales, y cuando universales digo tan atemporales, ahistóricos, que nunca son, como acotados en el tiempo. O sea, pueden ser universales en cómo se entienden ciertos valores, ¿no? Y aquí hablamos del principio pro persona, hablamos cualquier principio que ustedes me digan, ¿no? El principio de equidad, ¿no? Que es una enunciación con relación a ciertos comportamientos, otra vez, deseados de los actores sociales para que las condiciones de la contienda sean iguales para todos y entonces que la competencia sea eso, ¿no? Y no haya algún partido político, candidata a candidato, que se haya beneficiado de manera indebida del actuar gubernamental, ¿no? Bueno, entonces son elementos que construyen más o menos, ¿no? Una verdad a partir de la asignación de un peso. Entonces, hay un procedimiento lógico argumentativo, pero hay elementos éticos en la valoración. Y vamos a ir a ello cuando hablemos de las pruebas ilícitas, ¿no? Más allá de que esté enunciado en la ley. Y voy a poner un ejemplo bastante feo, pero que fue una declaración, y ahí está para quien la que escuche. No voy a decir el nombre de la persona porque la verdad no me acuerdo. Ah, sí, ya me acuerdo del nombre, pero no la voy a decir. Fue en una entrevista en medios que dijo algo de una práctica común en los ministerios públicos, ¿no? Bueno, pero no llegamos todavía a eso. Entonces, desde una perspectiva jurídica formal, el valor probatorio tiene dos caminos, ¿no? El camino relativamente sencillo, que es la prueba tasada, ¿no? En la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, creo que sí se llama así, harán prueba plena, las documentales públicas, ¿no? Y ahí y te va diciendo, ese es, le asignas un valor probatorio, le asignas un peso con relación a los hechos, ¿no? Voy a poner ese ejemplo de derecho administrativo. Digo, porque sirve, ¿no? Para efectos probatorios, ¿sí? Y para efectos éticos. Entonces, ya dijimos que había sujetos que obtienen las pruebas, que las ofrecen y que las valoran. Pero en el derecho administrativo hay una posibilidad, artículo 16, fracción segunda de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, que dice que las personas, y digo, este es un principio de seguridad jurídica, ¿no? Pueden acudir a juicio y negar que tienen conocimiento de la resolución administrativa que les estás interponiendo. O sea, esto puede, y pasa cada rato, ¿no? Tú te enteras, puede pasar, ¿no? De que tienes una multa en tu contra. Vamos a ponerlo más fácil, pero vamos a hacerlo a nivel federal porque es la que conozco. Suponiendo que así fuera, ¿no? Yo sé que así no es, pero bueno. Bueno, vamos a decir que es a nivel local, aunque aquí habría equívocos en cuanto a fundamentos y motivos, pero no importa. Típico, voy a pagar mi tenencia y mi refrendo, ¿no? Ah, no, pero debes unas multas. ¿Dónde? ¿Cuándo me las impusieron? ¿Quién me las impuso? ¿Por qué? Pues quién sabe, ¿no? Ahí hay una parte de inseguridad jurídica. Y entonces hay una posibilidad para que yo interponga un medio de defensa en donde diga, ¿sabes qué? Yo ni sabía que había esas infracciones. Esas infracciones son ilegales porque no me fueron dadas a conocer. Yo no sé cuándo me infraccionaron ni por qué. Es un poco la idea de por qué se quitaron las fotomultas, ¿no? En la Ciudad de México, ¿no? De repente ibas caminando y pum, bueno, caminando, en el coche, ¿no? Y te tomaban una foto supuestamente por infringir los límites de velocidad, pero no había ninguna certeza de que así fuera cierto, ¿no? Había un margen de discrecionalidad para ahí obtener un medio probatorio que servía para imponerme una sanción o impedirme ejercer un derecho, ¿no? Entonces, obviamente, ese comportamiento, porque además tenía otros elementos. Decía, está contratada una empresa y esa empresa tiene más motivos para fotografiar coches, como sé yo que ellos van a medir objetivamente cuando pues, su contrato depende también de las multas, que no, si pues, te contraté y resulta que nada más le impones, no sé, 5 multas al día, pues me sale muy caro. Y entonces había esta idea, ¿no? Y la hubo y se quitaron, afortunadamente, ¿no? No es que yo quiera hablar bien de este gobierno de la Ciudad de México, pero algo bueno que hizo sí fue quitar las fotomultas, ¿no? Bueno, pero ahí, insisto, hay un motivo de inseguridad, ¿no? ¿Cuándo? Y entonces se arregla mediante lo jurídico. Claro, ahí abre la ventana para que entonces tú digas, pues, di que no lo conociste, ¿y cuál es la obligación de la autoridad? Le reviertes la carga de la prueba, ¿no? Y la autoridad lo tiene que mostrar en juicio. Esto hablando de procedimientos administrativos, ¿no? Entonces, no, pues yo no conozco el documento, ni sus constancias de notificación,
para todos los efectos, entonces te reservas tus conceptos de nulidad, ¿no? Contesta la demanda a la autoridad, te exhibe el documento, ¿no? Te exhibe las constancias de notificación y ojo con esto de la prueba plena, ¿no? Si bien es cierto que la prueba en este sistema tasado, la prueba plena tiene valor, perdón, la documental pública tiene valor probatorio pleno, también es cierto que eso que se hace constar no quiere decir que haya sucedido de esa manera. Es decir, el valor probatorio pleno no, pues aquí está el documento y ya, ¿no? Ese documento tiene que revestir una serie de requisitos formales que también dan cuenta del comportamiento esperado de la o el funcionario que los recabó, sea el notificador, sea el actuario, sea el ejecutor, ¿no? Se cercioró, aquí en la escuela judicial llevamos a cabo los exámenes de carrera, ¿no? Y a mí me toca revisar, no sé por qué siempre los de actuaría. Yo creo que han de pensar que no le sé a la cosa de las sentencias y entonces dicen, que revise actuaría, pero sí sabría. Bueno, eso no es una queja, nada más es un comentario al margen. En fin, y entonces te toca revisar y entonces al actuario le dicen, a ver, ¿cómo notificarías? Elabora la cédula de notificación así y asado para una diligencia que tiene estas características. Ojo, las notificaciones son medios probatorios, ¿no? En donde se cerciora la persona, en este caso el funcionario público, a la hora de ofrecer, valorar, obtener, ¿no? Obtiene ahí un medio probatorio, en algún sentido, ¿no? Para efectos del procedimiento. Le di a conocer de una actuación, pero esa actuación, ¿no? Esa actuación judicial, esa diligencia, tendrá que cumplir con una serie de requisitos para que sea veraz, ¿no? Efectivamente me constituí con él, en el domicilio, efectivamente pregunté por esa persona, efectivamente me dijeron que no estaba, pero me cercioré que era el domicilio y la persona que me atendió me mostró una identificación que tenía estas características. Eso, además de los elementos técnicos que tiene, es asegurarnos otra vez de reconstruir una realidad, ¿no? Para que entonces el juez pueda decir, ok, sí se constituyó, ok, se tiene por notificado y entonces para esos efectos empieza a correr el término para la contestación de la demanda. Entonces, toda la teleología del procedimiento también se basa en estas actuaciones, ¿no? De funcionarios y que en esas actuaciones, en la recolección de las mismas, hay medios probatorios, ¿no? No solo en sentido estricto de que los hechos de derecho que se reclaman sucedieron así, sino dentro de la secuela procedimental, ¿sí? Bueno, eso decía prueba tasada. Pero entonces las pruebas tasadas, no porque hagan prueba plena, quiere decir que lo que contienen ahí así aconteció, porque hay una serie de requisitos, hay una serie de comportamientos esperados, deseables, deseados, tanto en términos técnicos como en términos éticos, ¿no? Que la persona se haya presentado, que se haya identificado, que esté fundado el acto, ¿no? Y todo eso pues se debe de contener ahí. Entonces ahí también se puede contener la prueba fehaciente de que no se constituyó en el domicilio o que no se cercioró del mismo o que no entendió la diligencia con una persona que le asegurase que le iba a dar a conocer el contenido del documento o le iba a dar a conocer la diligencia de que la actuación de que se trata para efectos de la secuela procesal, ¿no? Bueno, pero el chiste es que en los sistemas tasados la propia ley indica qué valor probatorio tiene cierta razón, cierto medio de prueba, ¿no? Y luego está la más interesante para efectos de esto, que es el sistema de libre valoración, ¿no? Que le asigna a la o el juzgador la tarea de otorgarle peso, otorgarle valor en la secuela procesal a la prueba, de conformidad con una serie de reglas, ¿no? Las máximas de la experiencia, principios jurídicos, ¿no? Y entonces ahí vamos a ver cómo hay una tarea de reconstrucción, ¿sí? De los hechos, de cómo acontecieron y por qué acontecieron de determinada manera. Bueno, vamos a algo más divertido, ¿no? Para hablar de medios probatorios y de comportamientos éticos y de qué pasa, ¿no? Cuando te das cuenta que tu actuar fue indebido, ¿no? Entonces, este es este segundo elemento, ¿no? Entonces, vamos a hablar de algunos mitos de Edipo Rey y luego lo que dice Foucault con relación a esto en La verdad de las formas jurídicas, ¿no? Para quien no conozca el libro de Foucault, no conozca Foucault, pues les recomiendo que se acerquen a este libro, La verdad de las formas jurídicas, publicado por Geriza. Ninguna editorial me paga por que si Fontamara o Geriza, ¿no? Los digo para efectos de que sea localizables más rápido, ¿no? Y es un libro que, bueno, a quienes les gusta así un poco la cuestión así filosófica, pues sí habla de la producción de los discursos de verdad y hace una reconstrucción del proceso del mito edípico, perdón, con relación a la reconstrucción de aquello que es la verdad. Tiene otras derivas que no son jurídicas, pero bueno,
Me interesa que en este libro dice las prácticas judiciales, es decir, la manera en que entre las personas se arbitran los daños y las responsabilidades, el modo en que en la historia occidental se concibe la manera en que se pueden juzgar a las personas por los errores cometidos, la forma en que se impone a determinados individuos la reparación de algunas de sus acciones y el castigo de otras, tienen una serie de reglas, ¿no? Y todas esas reglas o prácticas son algunas de las formas en las que las sociedades definen tipos de subjetividad, ¿no? O sea, los procedimientos judiciales, las pruebas, su ofrecimiento, su valoración, construye y define a los sujetos. Por eso es tan importante que se observen no solo las formalidades legales esenciales de los procedimientos, sino que el comportamiento de aquellos que reconstruyen esa cosa denominada realidad y verdad para efectos jurídicos se apulcra, porque definimos sujetos, definimos al sujeto culpable y con ello todas las consecuencias de derecho que eso tiene. Definimos al hecho, a la situación, nulidad de una elección. Sí voy a hablar de cosas electorales también, ¿eh? Nulidad de una elección con todos los efectos que eso tiene, ¿no? O nulidad de una casilla. O que no se acreditaron, o sí, ciertos elementos de calumnia, o que se acreditaron ciertos elementos de violencia política. Entonces, todo eso va construyendo subjetividades, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí es que en esta indagatoria, en estas razones, en la reconstrucción de las mismas, necesitamos que los funcionarias que participan en ello, observen un comportamiento, insisto, no solamente técnico, técnicamente puede ser pulcro, sino que sea éticamente adecuado. Y con esto, quiero referirme, ¿no?, a las sociedades contemporáneas en contraposición, no solo con las sociedades medievales, ¿no?, que siempre es como la cosa, lo medieval, el oscurantismo y la arbitrariedad. Sí había un cierto grado de arbitrariedad, sí había un cierto grado de oscurantismo, pero también las instituciones jurídicas del medievo eran complejas y eran bien interesantes, y no era tan feo todo como dice luego el mito, ¿no?, de la Edad Media. Ayer hablé de mitos y hubiera hablado también del mito de la Edad Media. No sé por qué no se me ocurre. Bueno, en fin, entonces había una complejidad interesante, ¿no? Se produjo conocimiento también, estaba reservado y lo que sea, pero se produjeron cosas. Entonces vamos a contraponerlo, ¿no? Porque lo fácil sería, en la Edad Media todos eran incivilizados y todo era feo y se morían de enfermedades, de la peste y guácala, ¿no? Bueno, no es así. Autoritarismos, ¿no? Autoritarismos propiamente hablando, ¿no? Y hay un libro que les puedo recomendar, publicado por Flaxo, que se llama Jueces y Democracia. Es una persona, es una chilena, ¿no?, que vive en Estados Unidos, bueno, creo que vive en Estados Unidos, y hace su investigación doctoral de cómo razonaban los jueces en el Chile de la dictadura de Pinochet, cuáles eran los valores, cómo respondían. Digo, tiene otras cosas, ¿no? Cómo estos jueces que se formaron en dictadura subsistieron, ¿no? Y cómo subsisten ciertas prácticas, estructuras, tanto mentales, esquemas, ¿no?, e ideas que son propias de un sistema no democrático y que en el momento en que lo escribió, porque es de los 90, ¿no?, subsistían en el Chile democrático, ¿no? ¿Cómo puede ser democrático si tenemos personal, ¿no?, recursos humanos que se formaron con otras prácticas y a partir de otras cosas? Y en México lo podemos ver en el caso de las fiscalías, ¿no? Me voy a meter en camisa de once varas aquí, pero es cierto, ¿no? Todas esas prácticas autoritarias propias de otro régimen político, de otras, sí, nada democrático, ¿no?, subsisten y las vemos, ¿no? Ejemplo paradigmático, vean la serie esta de Florence Cassé, ¿no? No es que yo quiera defender a nadie, solo digo, véanla, y ahí van a ver cómo la reconstrucción de los hechos, más allá de que técnicamente no estuvo así como súper bien, pero más allá de la parte técnica, hay un elemento de valoración, hay un elemento de, en este caso, fabricación de la verdad. Bueno, en los autoritarismos no es que necesariamente fabriques así la verdad, ¿no? Es a los sujetos a los cuales les aplicas la ley, las conductas a partir de las cuales defines, ¿no? Y uno podría ser tan kelseniano, a mí no me gusta Kelsen, ¿no? Tan kelseniano para decir, bueno, pues es lo que marca la ley, yo decido de conformidad con eso, ¿no? Y pues mi tarea de juzgador no es decir si está bien que se criminalice esta conducta o no, sino aplicar la ley al caso concreto y pues es lo que dice el derecho penal y lo aplico, ¿no? Claro, la diferencia con un sistema democrático es que el estándar cambia, ¿no? El estándar valorativo, tanto de la prueba como de la conducta.
Y entonces puedes decir ahora, ¿no? Desde la primera instancia a las instancias superiores, es no, momento. Yo no voy a aplicar una ley que vaya en contra de la Constitución, el control difuso, ¿no? Yo no voy a aplicar una ley que vaya en contra de la Constitución. Y ahí podemos volver a la idea de la argumentación en donde el estándar es la democracia, ¿no? Cuando vimos ética y democracia, que decíamos responder a la pregunta, ¿qué relaciones sociales se construyen, fomentan, legitiman, reproducen con esta decisión, ¿no? Bueno, es que a la hora de asignarle un peso a un determinado medio probatorio, también estamos reconstruyendo la verdad, ¿sí? Ahorita voy a Edipo. Y entonces, por ejemplo, ya veremos esa parte, ¿no? Cuando este medio está obtenido de manera ilícita, ¿qué pasa con los hechos probados? ¿Cuál es la tarea del juzgador ante eso? Tanto en lo técnico como en lo ético, ¿no? Ya veremos, bueno. Entonces, la indagación aparece en la Edad Media, hablando de la Edad Media, ¿no? Que era una forma de investigación de la verdad en el seno del orden jurídico. Y era para saber quién hizo qué cosa, en qué condiciones y en qué momento, ¿no? Hay, desde luego, en la literatura griega, en los poemas homéricos, ¿no? Ejemplos claros de cómo funcionaban los medios probatorios, ¿no? En la Ilíada hay una disputa entre Antíloco y Menelao, ¿no? Hay una carrera de carros, valga la redundancia, ¿no? En un circuito, como los hemos visto luego en los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia, ¿no? Para quien haya visto la película de Ben-Hur y estas, ¿no? Y había un testigo, así estaba diseñado, un testigo, un personaje, para ver que la carrera se desarrollara con una cierta regularidad. Entonces comienza la carrera, termina y Menelao acusa a Antíloco de haber cometido una irregularidad. No apela al testigo, sino que le lanza un desafío a Antíloco, ¿no? Le dice, pon tu mano derecha, no estoy citándolo de memoria, bueno, estoy citándolo de memoria, por lo tanto no es textual, ¿no? Pero más o menos le dice algo así como, pon tu mano derecha sobre la cabeza de tu caballo, sujeta con la mano izquierda tu fusta y jura ante Zeus que no cometiste tal irregularidad, ¿no? Desde luego, Antíloco recula y dice, no, sí cometí la irregularidad, ¿no? Porque no quiere desatar la furia de los dioses, ¿no? Nuestros modelos jurídicos han cambiado, pero por ejemplo en los Estados Unidos sí juran ante la Biblia, ¿no? Jura decir usted la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, ¿sí? Y entonces, bueno, es una forma ritual de decir lo que voy a decir a continuación es verdadero, ¿no? Para efectos morales, ahí hay una carga moral en ese sentido, ¿no? Desde luego, hay una parte ética que puede estar atravesada por el derecho, la cosa del perjurio, ¿no? Mentir ante autoridad, pero bueno, el chiste es una práctica para asegurarnos que la persona que va a decir lo que va a decir no va a mentir, lo cual no quiere decir que necesariamente va a decir la verdad, porque ahí ya viene el problema de, bueno, yo lo vi, pero había estas circunstancias, ¿no? Por eso hay esta reconstrucción y por eso hay otros medios probatorios a partir de los cuales se debe y se puede reconstruir. ¿Qué pasa cuando solo reconstruimos a partir de un elemento? Como, bueno, pues es que está testigo, y pasa, ¿eh? Vean el caso de Florence. Esta testigo dijo tal cosa y pues es un poco impreciso, es un poco, en realidad es muy improbable, no tenemos elementos y sin embargo procedemos, ¿no? Eso, digamos, eso rompe no solo con una lógica formal, sino rompe con el comportamiento deseado del Estado con relación a las personas. Bueno, pero entonces, esto, ¿no? Distintos medios de indagación que robustecen y que suponen también un comportamiento de aquellos que recaban, ofrecen y valoran. En la tragedia de Edipo, que es dice Foucault, es el primer testimonio que tenemos de las prácticas judiciales griegas. La historia de Edipo es una investigación de la verdad, ¿no? Perdón, un procedimiento de investigación de la verdad que obedece exactamente a las prácticas judiciales griegas de la época, ¿no? Y el descubrimiento de la verdad se lleva a cabo por Edipo en mitades, ¿no? Que se van ajustando y que se acoplan. Que eso es interesante porque las pruebas tienen esa función, son piezas, ¿no? Son piezas que más o menos van a encajar para hacer una reconstrucción aproximada de lo que pasó, ¿no? Como si fuéramos a pintar un paisaje, que ese paisaje reflejara las cosas. Desde luego no es lo mismo un paisaje que una foto, pero no podemos tener una foto del pasado a menos que hubiera, y una secuencia que nos dijera esto fue efectivamente lo que pasó, y aún con los videos hay problemas, y ya veremos eso en la prueba ilícita, así que no me adelanto. Bueno, el chiste pues
es que hay una serie de piezas que se van acoplando, ¿no? Hay una situación generalizada en Tebas, ¿no? De donde es rey Edipo. Y entonces él dice, bueno, ¿por qué nos está yendo tan mal? Y le dice Apolo, ¿no? El país está amenazado por una maldición. Pero bueno, que hay una maldición, ¿quién la causó? ¿No? Entonces Edipo pregunta, ¿a qué se debe esta maldición? Y le dicen, a un asesinato. ¿Quién fue asesinado? Layo, el rey, ¿no? ¿Y quién cometió el asesinato? Y ahí Apolo ya no responde, ¿no? Y la idea, en este caso, es que no se puede forzar la voluntad de los dioses y entonces acude un adivino, o sea, ya tiene una parte, una reconstrucción, una parte de los hechos, ¿no? Pero no todos, ok, una maldición que fue causada por un asesinato y el asesinado fue Layo el rey. Y la siguiente es, bueno, pero ¿quién? Apolo no dice, pero entonces el adivino, Tiresias, creo que se llama, le dice, esta va a ser una cita más o menos textual. Dice, tú prometiste que ibas a desterrar a aquel que hubiese matado. Por lo tanto, ordeno que cumplas tu promesa y te destierres, ¿no? O sea, lo que le está diciendo es tú lo mataste, ¿no? Aquí está representada la verdad, aquí está, ¿no? Pero aquí son adivinos, son dioses, ¿no? Faltan quienes hayan presenciado el hecho, ¿no? El testigo de lo realmente ocurrido, ¿no? Entonces es preciso establecer quién mató, perdón, a Layo, ¿no? Y a lo largo de la obra se va dando por la conjunción, por el acoplamiento de dos testimonios. Yocastas dice, Edipo, no has sido tú quien mató a Layo, ¿no? La mejor prueba de ello es que fue muerto por varios hombres en una encrucijada de 3 caminos. Y entonces Edipo ahí está un testigo, ¿no? Las testimoniales, ya lo iremos viendo, ¿no? Tienen, o sea, son oferentes, bueno, quienes recaban, quienes ofrecen y quienes valoran. Pero también en el ofrecimiento, ¿no? Está esta parte del testimonio en donde una persona dice que participó en ciertos hechos, observó, ¿no? Que estuvo ahí para la reconstrucción de la verdad. Entonces tenemos otro elemento de la prueba, ¿no? Un elemento subjetivo de una persona que dice haber o que le constan unos ciertos hechos, ¿no? No es ni siquiera el oferente, no es quien valora y no es tampoco quien haya recabado la prueba. O indirectamente podemos decir, bueno, la recabó, aunque no fue su voluntad hacerlo, pero estaba ahí y puede dar cuenta de aquello que sucede. Y también tendrá que decir, pues, lo más apegado a la verdad, lo que le consta y cómo le consta, ¿no? Por eso también hay elementos en los códigos civiles de decir, bueno, pero ¿qué interés tienes en el asunto? ¿Tienes alguna relación con la persona o alguna relación de odio, no? El famoso incidente de tacha de testigos, es decir, pues, le caigo mal, obviamente va a testificar en contra mía, ¿no? O tratar en el procedimiento de demostrar que le caigo mal, pero eso es otra cosa, ¿no? Aquí estamos con la ética de lo debido por los sujetos, ¿no? Entonces, bueno, Yocastas, que es la madre, le dice, tú no pudiste haberlo matado porque fue muerto por varias personas en un lugar, ¿no? Y Edipo dice, es que yo sí maté a una persona en la encrucijada de 3 caminos. Cuando iba a Tebas, maté a alguien en un sitio parecido. Ahora, falta otro elemento, ¿sí? Falta otro elemento aquí, que igual nos los va dando los testigos, ¿no? Porque el dios, en su momento, le predijo que Layo no iba a morir sino en manos de su propio hijo, ¿sí? Por eso Layo manda a desaparecer al hijo, ¿no? Supuestamente lo van a matar, porque el oráculo de Delfos le dice, vas a morir tu hijo te va a matar, ¿no? Entonces, pues el hijo que sí tuve, que lo maten, y entonces eso ya no sucede, ¿no? Por otra parte, en su momento, ¿no? Edipo se entera de que él es el legítimo rey de Tebas y va a reclamar su reino. Y se encuentra con Layo, pero ninguno de los dos sabía quién era el otro, ¿sí? Y entonces lo mata, ¿sí? Entonces, la parte siguiente es comprobar que Edipo es hijo de Layo. Y entonces, solo así se realizaría la predicción, que la predicción sería para estos efectos, ¿no? La hipótesis normativa. Porque Edipo
pensaba ser hijo de Polibio. Pero ¿qué pasa? Que viene otro testigo, un pastor de ovejas que dice, hace tiempo yo di a este niño, a Polibio, ¿no? Le di a este niño, ¿no? Que venía del palacio de Yocastas. Y según me dijeron, era su hijo de Yocastas, ¿sí? Como Edipo también sabía, había esta predicción de que iba a matar a su padre, es cuando regresa a Tebas para no hacerlo, pensando que su padre es Polibio, pero mata a Layo, que es su verdadero padre. ¿Eh? El chiste es que y bueno, ya saben la historia, ¿no? Cuando se entera, por eso está la imagen aquí, cuando se entera de lo que hizo, entonces se saca los ojos, en un acto de, pues, medio de justicia, ¿no? Porque no solo mató a su padre, sino que se casó con su madre, ¿no? Y ya luego viene la elaboración freudiana de esto, pero bueno. Aquí lo que importa, pues, es que para reconstruir esta historia de lo sucedido, se reunió el dios, el profeta, Yocasta y Edipo, el pastor, el esclavo, ¿no? Para que se cierre el círculo de las cosas, ¿sí? Esto en la mitología. Ahora vamos a estas ideas, ¿sí? De los efectos corruptores y la prueba ilícita. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Todo bien? ¿No se han aburrido? ¿Comentario? Aburridos ya está, ¿no? Todo bien, ok. Bueno, ok. Gracias. Seguimos, pues, ¿no? Entonces, el valor probatorio aquí tenemos formas jurídicas antiguas, ¿no? Y formas jurídicas y pruebas, ¿no? Que en su momento fueron las pruebas de pruebas, ¿no? Volviendo a la idea de los procedimientos penales, pues la prueba testimonial y la prueba confesional, sobre todo la confesional, era la prueba, ¿no? Confesión firmada, y sigue siendo en muchos lugares, ¿no? Confesión firmada, pues sí, pero ¿cómo obtuviste esa confesión? ¿Sí? Cualquiera que sea el sistema de valoración probatoria, el ejercicio de otorgarle un valor no es nada más una operación lógica y mucho menos una cosa mecánica. Se tienen que considerar elementos, entre ellos elementos éticos, ¿no? Primero, la gran pregunta, ¿cómo se obtuvo ese medio probatorio? ¿Sí? Que es la prueba ilícita, es decir, aquella que se obtuvo por medios ilícitos, ¿sí? Aquella que haya sido obtenida por la violación a las reglas formales esenciales del procedimiento, a los derechos humanos, ¿no? En derecho penal es fácil observarlo, bueno, es fácil decirlo, ¿no? Por ejemplo, aquellas pruebas que fueron obtenidas violentando el contenido del 14 y 16 constitucionales, o el 17 constitucional, o el 22 constitucional, las torturas, pues, ¿no? Y entonces tiene efectos para el procedimiento, ¿no? Porque la prueba ilícitamente obtenida, ¿no? Se excluye del procedimiento. Pero aquí, otra vez, volvemos a esto del ofrecimiento, de la recabación del ofrecimiento y de la valoración, porque entonces aquí vienen los otros elementos de los sujetos que intervienen. El que lo obtuvo por medios lícitos, sí o no, y por qué. Hay presunciones en el derecho, ya lo saben, ¿no? Derecho penal tiene la presunción, así como el administrativo, que son más o menos similares en cuanto a la idea del ejercicio del poder punitivo del Estado, son similares también en cuanto hace a la presunción de licitud. Se presume que las pruebas que aporta la fiscalía son lícitas y entonces es tarea de la contraparte determinar, argumentar, demostrar que no gozan de ese principio, ¿sí? Y entonces hay que demostrar que fue obtenida por medios ilícitos. Y aquí tenemos para repartir, ¿no? O sea, desde las llamadas que graban indebidamente, desde luego los casos más dramáticos y más lamentables, ¿no? Son las confesiones obtenidas por tortura. Hay también, ¿no? Y todos estos son comportamientos faltos de ética, ¿no? Y ahorita voy al ejemplo que les dije de un medio de comunicación, de entrevista reciente. Pero bueno, entonces, todos estos, ¿no? Son comportamientos que aparentemente, ese es el problema, que pueden aparentar ser lícitos, no solo porque tienen esa presunción, sino porque necesitan, sino porque porque no necesariamente es evidente que su obtención fue indebida.
¿sí? Es ahí donde viene la tarea del abogado. Claro, no por decir que hayan sido obtenidos indebidamente, quiere decir que sí lo hayan sido. Y volvemos al problema de la realidad. ¿Cómo lo determinamos? ¿Mediante qué elementos, no? Porque también lo voy a decir así, y es muy lamentable que así sea, pues hay elementos de tortura muy sofisticados. Y está muy estudiado en la literatura criminológica, ¿no? De los efectos que puede tener una entrevista muy larga, ¿no? De los efectos que puede tener la violencia psicológica de distintas maneras, ¿no? En donde no hay una evidencia, claro, luego se graban, ¿no? Y ahí en las grabaciones, o sea, se graban estas comparecencias y entonces, bueno, estos interrogatorios, y ahí se puede determinar más o menos, ¿no? Más o menos esa parte. Pero bueno, entonces, otra vez, hay un comportamiento deseado de quien lo obtuvo y uno deseado en todo caso también de quien tacha esa prueba de ilícita, porque las consecuencias de la prueba ilícita es que no puede tener efectos para el procedimiento, o sea, no puede tener eficacia probatoria. Dicho en otros términos, no puede probar lo que se supone que va a probar, ¿no? Pero pues nos movemos en terrenos fangosos, ¿no? No necesariamente es evidente ni uno ni lo otro, y por lo tanto la tarea de valorar y decir si fue ilícita o no, no es necesariamente obvio. Bueno, yo venía en el coche hace un tiempo, ¿no? Que habrá sido 2 meses, y estaba el asunto de Emilio Lozoya, y estaba hablando quién había sido su abogado. No me acuerdo de su nombre, pero pues... Y entonces, él había sido Ministerio Público de la Federación. Y dijo que las confesiones, dice, en algún momento abusamos de las facultades que teníamos. Abusamos y entonces nos pusieron muchos candados. Pues estaba diciendo, y dice, y era la práctica, lo dijo muy ufano, como si fuera bueno, pues esa era la práctica, así eran las maneras de ser y de hacer. Pero es gravísimo, porque no es el comportamiento deseado, esperado de un funcionario que recaba material probatorio para inculpar a otra persona, ¿no? Estaba confesando que torturaban a la gente, básicamente, ¿no? Estas prácticas, ¿no? Chocan con digamos, el eje de el actuar democrático, ético de las autoridades públicas, ¿no? Bueno, de las autoridades. Para ser autoridad tiene que ser poder público. Entonces, si hay autoridades públicas, pues sí. Ahora autoridades privadas, las mamás son autoridades privadas, pero no les hacemos caso. Entonces no son autoridades para todos los efectos, ¿no? Las esposas, pero yo no estoy casado, así que yo no le hago caso a nadie. Que me oigan. Bueno, el chiste es que las autoridades tienen un poder público y me pueden obligar, pero a eso a lo que me pueden obligar tendrá que estar relacionado con una esfera valorativa, ¿no? Y esa esfera valorativa, ese comportamiento axiológico, esos valores, ¿no? Tendrán que ser los valores que medien entre el comportamiento deseado de la autoridad y los resultados que produzca, ¿sí? Por eso dijimos en ese módulo, en esa clase, que era la democracia el estándar. ¿Y qué es esto? Las autoridades en su actuar no nada más, ¿no? Tienen que observar el comportamiento técnico, sino que lo tienen que demostrar o lo tienen que argumentar. ¿Por qué me van a detener? No nada más es un procedimiento mecánico de que hay una orden que está firmada, hay un argumento, una serie de hechos que se prueban, que se dicen. O sea, en este sentido es que la ética también tiene un elemento dialéctico, ¿no? O un elemento dialógico más que dialéctico, ¿no? Es decir, se construye en el diálogo y hace referencia a los comportamientos deseables, es que decir deseables, esperados, para que funcione de manera armónica la sociedad. Lo dije en la clase correspondiente, ¿no? La democracia es una relación social que, por lo tanto, ¿no? Fija el estándar para el actuar entre gobernantes y gobernados, para el actuar entre los propios gobernados, entre ellas y ellos, ¿no? Y desde luego entre las autoridades como autoridades, ¿no? Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la prueba ilícita? Tiene todo que ver, porque el comportamiento deseado en una democracia supondría que estas prácticas están no solo excluidas por el derecho, no solo prohibidas por el derecho, sino que no son las prácticas propias de un funcionario en una democracia. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces la formación, o sea, esto de lo democrático en la ley, que ya decíamos, no solo es el contenido, no solo es
los procedimientos para escoger autoridades políticas, sino el contenido sustantivo y cómo se hace efectiva la ley, ¿no? O sea, el contenido, lo que dice la ley, a qué hace referencia, pero también cómo se aplica, va a distintas velocidades. Una cosa puede ser el texto de la ley, ¿no? Y el texto de la ley podrá tener una serie de expectativas de, propondremos que el Estado intervenga lo menor posible en la libertad, en la esfera de las personas, que propague que haya un ambiente de cordialidad entre autoridades y entre las autoridades y los gobernados, y que la intervención sea fundamentalmente argumentada, ¿no? Eso es lo que puede decir la ley o la exposición de motivos de la ley. Pero la aplicación depende de sujetas y de sujetos específicos que tendrán o no el entrenamiento necesario para hacerlo. De ahí la importancia de que haya seminarios como estos, ¿no? Y en general, capacitación, ¿no? Vimos, no sé si ustedes ya vieron, pero ayer, y esto es común porque lo vemos todo el tiempo, y no solo en México, en Estados Unidos, disparan porque sí, ¿no? En contra de ciertas personas, los policías. Una mujer en Salina Cruz, Oaxaca, que fue llevada a los separos y apareció muerta, ¿no? La versión oficial, suicidada, y ayer salieron unos videos en donde se lee que están golpeando. Entonces, ahí no podemos hablar de que esté atravesada esa relación por la democracia, que es el faro orientador del quehacer ético de las autoridades, porque se rompe, ¿no? Bueno, ahí se fueron de largo, ¿no? Pero, digo, la consecuencia fue la muerte muy desafortunada de esta jovencita, pero hay muchas veces que esto deriva en la imputación de cargos a una persona, ¿no? Entonces, ahí es donde viene el elemento valorativo del juez, y en donde el juez debe de dilucidar si con un alto grado de probabilidad, volviendo a lo de los márgenes estrechos, vamos a pensar que la ilicitud, como decía, no es necesariamente explícita, no es como, claramente hubo esto. Tiene que haber elementos a partir de los cuales pueda determinar la ilicitud por los efectos que tiene. La excluyo, pierde eficacia probatoria y por lo tanto, esto que iba a probar ya no lo va a probar. Pero no solo eso, sino que normalmente la idea es que la prueba ilícita es la idea de los frutos podridos, ¿no? Todo lo que se siga de ello. Entonces puede haber otros medios probatorios que se obtuvieron a partir de ese medio probatorio y hay otras interpretaciones, ¿no? Pero la idea original es que serán igualmente excluidos porque son, ¿no?, frutos de actos prohibidos, serán excluidos igualmente de la eficacia probatoria, ¿no? O sea, es la prueba y los efectos de la misma, que pueden ser otras pruebas, no podrán tener eficacia, ¿no? Pero entonces el juez se ve ante la necesidad de determinar si efectivamente hubo eso o no. Volviendo a lo de los márgenes, ¿no? Supongamos que la ilicitud, lo que vamos a hacer es acortar el radio de posibilidades en que pueda ser o no ilícito, ¿no? Y entonces sea con el mayor grado de probabilidad que sea lícito o ilícito el acto, ¿no? Bueno, vamos a cuestiones perdón, me falta la idea del efecto corruptor, que no es técnicamente lo mismo, pero es un resultado, ¿no? El efecto corruptor puede tener o no que ver con las pruebas ilícitas, ¿no? Pero, digamos, la prueba ilícita, siendo una prueba que se obtenga violando derechos fundamentales, directa o indirectamente, entonces no tiene eficacia. Y entonces en el debido proceso no puede surtir efectos ni las pruebas adquiridas a partir de ellas. Y el efecto corruptor implica la preconcepción de indicios, ¿no?, que infunden un grado de culpabilidad al justiciable sin que medie un procedimiento, ¿no? O sea, el cúmulo de argumentos, de debates, que en conjunto prejuician con relación a la culpabilidad de una persona. Otra vez el caso Cassés, ¿no? Llegan supuestamente al rancho, los agarran y les dicen, y aquí estaban, y entonces eso pareciera ya dar cuenta de, pues, son secuestradores, y los entrevistan, y ¿qué haces? Soy secuestrador. ¿Y cuántos tenía? ¿No? Y entonces todo eso, pues ya, aparentemente estoy juzgando a esa persona sin que no se les había presentado ante un juez, no se les absolutamente, es más, no había pruebas en su contra. Parece que sí, porque ¿cómo no? Pues aquí están las personas. Resultó que había sido una fabricación, que ni siquiera los habían detenido ahí, ¿no? Entonces todo esto pervirtió, ¿no?,
los efectos que ese hecho hubiera podido tener. O sea, la detención, obviamente, no fue esa, fue otra y fue ilegal y fue en otro lado. Las circunstancias a partir de las cuales se arrancan esas confesiones que ni siquiera son tales, ¿no? Porque no se dan ante un juez, pero las que sí se dan también se demuestra después que fueron bajo tortura, ¿no? Entonces, ese es el efecto corrupto, ¿no? El cúmulo de cosas, de argumentos, de debates que generan una percepción prejuiciada con relación a la culpabilidad. Entonces, si se advierte que se actualiza este efecto corruptor, no se pueden pronunciar las y los juzgadores con relación a la culpabilidad, ¿no? Bueno, y en electoral no es que tengamos propiamente un efecto corruptor, pero sí en el caso de las nulidades electorales, que es la consecuencia menos deseada, ¿no? Hay la idea de la conservación de los actos electorales válidos, ¿no? Porque ustedes sabrán, ¿no? Que pues organizar una elección no es cualquier cosa, ¿no? Desde el empadronamiento, ¿no? Desde las listas, desde la distritación, ¿no? Y luego la emisión de credenciales, y luego la capacitación de funcionarios, y luego la instalación de casillas, o sea, todo ese cúmulo de actos, ¿no? Eso por el lado de prepararnos para la jornada electoral, pero también está en el lado de los partidos, la publicación del calendario electoral, las candidaturas y las precandidaturas, la fiscalización que cada uno de esos actos conlleva, ¿no? Y el resultado, pues es la jornada electoral. Pero claro, la jornada electoral es la concreción de algo. Durante la jornada electoral, días previos a la jornada electoral, puede haber elementos que supongan que se alteran las condiciones de la competencia, ¿no? Algunos de los valores, de los principios, de equidad, la legalidad, ¿no? El acceso a los recursos públicos y así sucesivamente. Bueno, y tendrán efectos. Pero ¿cuáles son los criterios para determinar? No puedo decir que es automáticamente el efecto corruptor, pero sí el efecto que una determinada conducta o un cúmulo de ellas son suficientes para declarar la nulidad electoral. También valorando, ¿no? Elementos tanto probatorios como elementos para minimizar el grado de subjetividad del juzgado, ¿no? Esto de reducir la probabilidad de que se deba a una mera apreciación falsa de los hechos, que es el comportamiento ético deseado y deseable de un juzgado. Entonces está el criterio de determinancia, ¿no? El número de violaciones que sucedieron, su calificación de grave o no para poner en riesgo la elección por su cuantía, ¿no? Cuántas fueron, si fueron sistemáticas o no, si fueron graves, y además, si esas, en su conjunto, pueden suponer que el resultado de no haber acontecido esas conductas por su gravedad y por su cuantía, o sea, por el número de conductas que sucedieron, pudieron haber producido un resultado electoral distinto. O sea, le quita uno de los principios centrales de las elecciones, que son certeza, ¿no? No sabemos si de no haber acontecido estos hechos, el resultado electoral habría sido distinto. Entonces hay otro criterio que es, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre el primero y el segundo lugar? ¿Sí? Y entonces a partir de eso vamos a determinarlo, ¿no? Esto, desde luego, es un estándar, pero que es variable, ¿no? Vamos a pensar en el caso, les había comentado, en la cuestión de la recabación, recolección, ofrecimiento, pruebas, las boletas electorales, los paquetes electorales, como medios probatorios sine qua non para efectos de los recuentos, ¿no? Y entonces hay casos, o sea, para hablar de la cuantía y de la determinancia, hay casos en que un paquete electoral puede ser determinante. Hay casos en el que 20 paquetes electorales no resultan determinantes. ¿De qué depende? De los resultados, ¿no? De qué tanto haya sido el margen entre el primero y el segundo lugar. Desde luego, esto no es así en todos los casos, ¿no? En el caso de las nulidades constitucionales, artículo 41 constitucional, ¿no? Una de ellas, ¿no? Que tiene que ver justamente con el uso indebido, perdón, con el rebase de topes de campaña, ¿no? Que es la fracción A. El rebase de topes de campaña tendrá que ser, primera condición, 5% del tope, ¿no? Pero además, para que se presuma presunciones, y esto admite siempre puede haber en contrario, para que se presuma que fue determinante ese rebase de topes de campaña, ¿no? El resultado electoral tendrá que haber sido de menos del 5% entre el primero y el segundo lugar.
Si es de más del 5%, no es que no sea determinante, es que se tiene que probar esa determinancia, ¿sí? Entonces tiene efectos para una y para la otra, en ese caso, ¿no? Entonces, hay que ver cuál es la afectación, ¿no? Una serie de valoraciones con relación a la afectación por número. En el caso, decía, de los paquetes electorales, pues depende, si la elección se decidió por 100 votos, es muy probable que un paquete que esté alterado y que no podamos saber cuál es su contenido real, por eso decíamos la reconstrucción de la realidad, pueda ser determinante para una elección, ¿no? Sustrajeron un paquete, lo violentaron y en ese paquete, pues, según las cosas, tendría que haber 120 votos. Y no podemos saber si esos 120 votos que están ahí efectivamente son los 120 votos depositados o no. Y entonces la elección se resolvió por 100. Tenemos un problema. Pero puede ser, pues fueron, no sé, 3 paquetes, 10 paquetes, pero la elección, 100 paquetes, pero la elección se resolvió por, no sé, 5 millones de votos. Son irrelevantes. En principio, ¿no? En cuantía. ¿Sí? Bueno, vamos a un ejemplo, ya para terminar, ¿no? Casio y Latenco Guerrero, que es interesante porque ahí se acreditó un elemento de violencia política de género. Pero el caso es interesante porque hay una elección para alcalde, ¿no? En ese municipio, y una propaganda el día de la jornada electoral, que ya saben ustedes, la propaganda tiene que retirarse 3 días antes de la jornada, pero el día de la jornada electoral, una propaganda no atribuible a nadie, en realidad, ¿no? Pero que era en contra de una candidata. Y además, y aquí elementos de valoración, ¿no? Puesta en un lugar en donde para cruzar de ese poblado y llegar a la urna tendrían que verlo necesariamente, ¿no? O sea, los pobladores que se trasladaran a la casilla del lugar de su vivienda tenían que ver que estaban en unos tinacos y estaba en lo alto, ¿no? Exclamaciones contrarias a esa persona. Y el resultado electoral, ¿no? Gana por poquito o pierde por poquito esa candidata, gana otro candidato, ¿no? Y entonces impugnan esa decisión y dicen, hay estos elementos y contaminó la voluntad, ¿no? ¿Cómo determinamos que la contaminó? No hay elementos objetivos. Aquí voy a poner otro ejemplo, ¿no? Que es el juicio de inconformidad de 2006, que decían, bueno, hubo este elemento, pero no podemos determinar cuál fue cuál fue el resultado objetivo que produjo en el ánimo del elector, ¿no? Pues sí hubo una campaña, hubo una intervención legal del presidente y hubo unos organismos ahí empresariales que se metieron, pero ¿cómo determinamos que eso, ¿no? Tuvo un efecto en la voluntad electoral? Ese es un criterio, y el criterio de Iliatenco de alguna manera se separa de eso, porque es decir, es que no se puede saber, desde luego no se puede determinar. No obstante, sí podemos presumir que dado lo cerrado de los resultados, dadas las condiciones, dada la ilegalidad del acto mismo, dado el discurso de no podemos pensar que estos elementos no pudieran haber tenido con un alto grado de probabilidad un efecto en la elección. Máxime que hace referencia a una serie de estereotipos, ¿no? Una serie de cuestiones relativas a la persona, y aunque no se puede saber quién es, a qué partido se le atribuye, el efecto que tiene, y aquí podemos, no dicen el efecto corruptor, pero finalmente el efecto corruptor que tiene con relación a la voluntad ciudadana, no nos permite determinar que eso no haya sido el fiel de la balanza y se anula la elección, ¿sí? Entonces, ahí estos criterios de valoración, ¿no? Que dirigen un poco a el juzgador, pero que desde luego suponen, ¿no? Una valoración de hechos que acontecen, cómo acontecen, de conformidad, insisto, no solo con reglas, de conformidad con lo deseable, lo esperado, cuidando en este caso, ¿no? Hablando de bienes jurídicos tutelados, pues la voluntad ciudadana, ¿no? Que sería el bien jurídico tutelado en este caso, ¿no? Entonces, bueno, ya para terminar, pues hablemos un poquito, ¿no? De la idea de las ciencias en el análisis probatorio, ¿no? Los análisis
supuestamente científicos y los riesgos que ello tiene, ¿no? Me refiero a las periciales grafoscópicas, ¿no? Las periciales, hubo un caso en Estados Unidos, famoso, de una persona que fue condenada a partir de un análisis dental en donde decían, un dentista, valga lo obvio de ello, ¿no? Que él podía determinar por la mordida si la persona era o no. Y después se demostró que no era así, ¿no? Entonces, hay una serie de riesgos cuando se admiten determinadas pruebas, se les da un valor específico si revisten este carácter de científico, ¿no? Porque eso siempre va a generar como algunos retos, ¿no? Entonces, bueno, la recomendación en todo caso para el juzgador, obviamente, pues es tener el mayor cúmulo de evidencia posible que en su individualidad y en su conjunto puedan determinar que existió una situación y cómo se dio, ¿no? Y bueno, para los demás sujetos, desde luego, no pensar tanto en el caso de los que lo obtienen, en el caso de los de que reconstruyen la verdad, que esto, desde luego, puede chocar con el quehacer de algunos abogados, ¿no? No pensar tanto en términos de construir un argumento para obtener un resultado deseable para la fiscalía o para el cliente utilizando la mentira, ¿no? Sino que la directriz sea la subsistencia de las relaciones sociales pacíficas, legítimas, como quiera denominársele, ¿no? Yo hasta aquí paro, ya les había comentado, no tengo este evento, pero paro ahorita para ver si hay algún producto. Sí, gracias, este es el expediente. No di el expediente, ¿verdad? Perdón, es el recurso de revisión constitucional 1861/2021. Gracias a Teresa del Campo por la precisión, porque sí, yo no lo puse, ¿no? ¿Preguntas, comentarios? ¿No? ¿Todo bien o mal? Bueno, pues muchas gracias por su atención. Una disculpa que fue un poquito más carrereado de lo que me hubiera gustado. En términos de que hubiéramos podido todavía tener unos 15 minutos más de sesión, pero me tengo que trasladar a un lugar que no está particularmente cerca y eso, pues bueno, siempre nos limita, ¿no? Pero bueno, espero que haya sido más o menos interesante. Sí, el material me lo pueden solicitar a mi correo electrónico. Aquí se los dejo. Que bueno, como ven, no es como mucho, ¿no? En términos sustantivos, pero más o menos orienta algunas cosas, ¿no? Lo puse aquí en el chat, es alonso.vasquezm@te.gov.mx. La vez pasada le envié, vuélvemelo a mandar y díganme qué material, porque es que a veces se me pierden, luego sí me llegan muchos correos y luego yo intento contestarlo, a menos, a lo mejor hubo algún error de digitación, pero si no, les paso también mi correo personal, por si cualquier cosa, ¿no? Ahí también pueden dar lata, también contesto, porque usualmente sí contesto. Si ven que no contesto, vuelvan a escribir, ¿no? Y si no contesto en la cuenta institucional, escríbanme mi correo personal, porque a veces pues sí se me puede pasar o se me olvida, ¿no? No es usual, pero sí me pasa definitivamente. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Espero que haya sido pues más o menos orientador, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la ética, la prueba, algunos de los elementos que jurídicamente siguen estando atravesados por lo ético, ¿no? Por eso esta idea de la prueba ilícita, del efecto corruptor, la determinancia, aunque sean técnico-jurídicos los conceptos, tienen una idea de robustecimiento de la reconstrucción de la verdad con el menor grado de probabilidad posible de que se deba a una valoración indebida, a una reconstrucción indebida de eso que queremos conocer. Bueno, que tengan igualmente buen día, que el resto de la semana les sea leve, ya es miércoles, ¿no? Y bueno, gracias y hasta la próxima.